imposible exponer el contenido del proyecto en tan solo 18 minutos como lo piden los organizadores, por lo que de manera sintética procedo a enlistar los 30 puntos que a nuestro parecer no deben estar fuera de la reforma legal. De cualquier manera, la propuesta que la de la media es pública y puede consultarse de manera íntegra en el portal de nuestra asociación. Primero, fortalecer la función social de la radiodifusión a efecto de trascender el cumplimiento discrecional que actualmente la identifica e introducir parámetros de esta naturaleza en las telecomunicaciones. 2. Enlistar de manera expresa los derechos de las audiencias y de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. 3. Garantizar al Instituto Federal de Telecomunicaciones atribuciones suficientes para regular, promover y supervisar los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, a fin de asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. La Secretaría de Gobernación no debe mantener sus actuales funciones en la supervisión de los contenidos audiovisuales. 4. Definir un estándar efectivo de rendición de cuentas que, además de transparentar la gestión pública del órgano regulador, permita la participación social a través del Consejo Ciudadano. 5. Asegurar que el titular de la Contraloría Interna mantenga independencia funcional respecto de los comisionados, así como establecer requisitos para su nombramiento que favorezcan experiencia, conocimiento y calidad ética. 6. Establecer un régimen simplificado para el otorgamiento de las concesiones de uso público y social, mientras que para el uso comercial habrá de determinarse que la licitación será la única vía de concesionamiento, excluyendo el factor económico como determinante para definir al ganador, de tal suerte que en el proceso no prive un interés exclusivamente recaudatorio. 7. Regular de manera pertinente los servicios de Most Offer y Most Carry en beneficio de los consumidores. 8. Introducir el principio de neutralidad de la red como principal impulso normativo para garantizar el acceso de la población a las tecnologías de la información y la comunicación. 9. Establecer parámetros normativos que eviten injerencias arbitrarias de la autoridad en las comunicaciones privadas, en particular en la prestación de los servicios de telefonía móvil. 10. Definir un nuevo paradigma en la regulación de los medios públicos que supere su situación actual casi mayoritaria, que los identifica como medios gubernamentales, con lo cual se les asegure independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas claras para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas, etarias, sociales, culturales y de género. 11. Establecer los principios jurídicos que favorezcan el desarrollo de las concesiones de uso social, de tal suerte que no solo se respete la operación de los actuales medios comunitarios, sino que se fomente la convergencia tecnológica para asegurar que los pueblos indígenas y las comunidades, tanto urbanas como indígenas y rurales, dispongan de servicios convergentes de radiodifusión y telecomunicaciones. 12. Regular el mercado secundario con la finalidad de que los operadores virtuales de telecomunicaciones también asuman responsabilidades específicas con sus usuarios para fomentar el acceso a equipos, tarifas y servicios en mejores condiciones. 13. Establecer las características específicas que habrán de identificar la operación de las cadenas públicas nacionales de radiodifusión con el propósito de que se constituyan en una verdadera alternativa para la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 14. Definir el modelo operativo que habrá de seguir el órgano regulador para distinguir las competencias de la unidad encargada de desahogar las investigaciones de aquella a la que le corresponda resolver los procedimientos que se sustancien en forma de juicio, precisando las facultades que en ambas etapas serán propias de los comisionados. 15. Precisar los principios a partir de los cuales el órgano regulador deberá establecer requisitos, términos y condiciones que los actuales concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión deberán cumplir para que se les autorice la prestación de servicios adicionales a los que son objeto de su concesión o para transitar al modelo de concesión única. En este sentido, la ley debe diferenciar con claridad las hipótesis normativas vinculadas con la autorización de servicios adicionales en la misma infraestructura al servicio principal
u originalmente prestado del proceso que debe seguirse para el otorgamiento de concesiones para prestar servicios convergentes. 16. En materia de dominancia, resulta indispensable una redacción puntual que no deje dudas que su objeto es eliminar de manera eficaz las barreras a la competencia y a la libre concurrencia en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión. 17. Introducir una definición estricta del concepto grupo de interés económico que a nuestro entender se perfecciona cuando dos o más empresas comparten vínculos económicos, jurídicos, comerciales, organizativos, así como en su estructura societaria, o que establecen dichos vínculos mediante contratos de cualquier naturaleza, con el interés de aprovechar o maximizar su operación en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión. 18. Señalar las características del agente con poder sustancial del mercado, que si bien guarda similitud con una construcción conceptual que introdujo la reforma constitucional al ordenar al regulador la declaratoria de agentes económicos preponderantes e incluso comparte su objetivo regulatorio, tiene una muy relevante diferencia de grado en función del momento en que habrán de emitirse tanto las declaratorias como las resoluciones correspondientes. 19. Precisar el procedimiento y las obligaciones específicas que deben imponerse a los concesionarios que sean declarados con poder sustancial de mercado, sin olvidar que la reforma a la Constitución en su artículo 2 transitorio señaló de manera expresa que las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos deberán aplicarse en todos los segmentos, de forma que se garantice en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y telecomunicaciones. 20. En lo que corresponde a los límites a la concentración de frecuencias en televisión abierta, es importante que la ley retome el parámetro que el propio texto constitucional introdujo para la licitación de 2 nuevas cadenas de televisión digital, al señalar de manera expresa que no podrán participar aquellos concesionarios que se encuentren utilizando hasta 12 megahercios de espectro radioeléctrico en cualquier zona de cobertura geográfica. 21. Conforme al parámetro señalado con anterioridad, dicha hipótesis deberá constituirse en la medida regulatoria para que la autoridad ordene la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los actuales agentes económicos en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. 22. Imponer al órgano regulador facultades suficientes para que al supervisar el servicio público de radiodifusión promueva la calidad de los contenidos audiovisuales para satisfacer el deber de brindar los beneficios de la cultura a toda la población, preservando, como lo señala nuestra Constitución, la pluralidad y veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional. 23. Dotar al órgano regulador de igual manera de facultades para supervisar que los contenidos audiovisuales promuevan el desarrollo armónico integral de la niñez y la juventud, que es el sector poblacional más vulnerable y que más ha resentido la deplorable calidad de las actuales transmisiones de la televisión abierta, pues sólo de esa forma podrá contribuirse a los fines establecidos en el artículo 3 de nuestra Carta Fundamental. 24. Prohibir de manera expresa la publicidad y la propaganda engañosa o subrepticia transmitida por los medios de comunicación como si se tratara de información periodística o noticiosa, además de asegurar reglas claras en materia de publicidad acordes con la naturaleza de los derechos fundamentales que dieron sustento a la reforma constitucional. 25. Promover mayor pluralidad y diversidad de los contenidos audiovisuales mediante una política regulatoria que favorezca el desarrollo y crecimiento de la producción audiovisual independiente en beneficio de las audiencias de radio y televisión. 26. Introducir un esquema efectivo de sanciones que inhiba comportamientos indebidos de parte de los concesionarios, sin olvidar que el propio texto constitucional precisa que será causal de revocación, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. 27. Establecer criterios específicos a partir de los cuales el órgano regulador pueda autorizar el acceso a la multiprogramación bajo principios de competencia y calidad, sin perder de vista los parámetros que habrán de plasmarse en la ley en cuanto a concentración nacional y regional de frecuencias, con el propósito de asegurar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 6 y 7 constitucionales. 28.
dotar al órgano regulador de legitimación activa para que en defensa de los intereses de la sociedad se encuentre facultado para promover acciones colectivas en aquellos casos en los cuales los concesionarios vulneren los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y los de las audiencias. 29. Precisar las facultades que le corresponden al órgano regulador en lo concerniente al proceso de transición a la televisión digital terrestre, tomando en consideración la atribución que constitucionalmente le corresponde de regular, promover y supervisar los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión. Y 30. Imponer al órgano regulador la obligación de establecer un programa para reorganizar el espectro radioeléctrico para la operación de las estaciones de radio y televisión, en el que se señale un plazo específico para disminuir la separación entre frecuencias conforme a la práctica internacional, a fin de asegurar ganancia espectral para su licitación o asignación a nuevos concesionarios. El 3 de octubre de 1978, casi un año después de que nuestra Constitución introdujera una regulación específica sobre el derecho a la información, decía don Jesús Reyes Heroles, y cito, que la complicada sociedad de nuestros días y la innovación tecnológica han dado lugar a los modernos medios de comunicación social, aunque en rigor no sabemos si estos medios han complicado más a nuestra sociedad. Remataba haciendo énfasis en que lo anterior planteaba la necesidad de garantizar el derecho a la información, dado que estos medios tienen por fin informar, divertir y ayudar al pleno desenvolvimiento del hombre, que es, en su esencia, dignidad. Nada de lo anterior se ha cumplido en las últimas 3 décadas, pues los contenidos de la televisión abierta avasallan cualquier posibilidad para que el ser humano pueda tener un desarrollo intelectual suficiente que lo haga digno de su naturaleza racional. Entretener mediocremente pareciera ser la consigna ante la complacencia del poder público. ¿Cómo olvidar los retrocesos regulatorios en la época del expresidente Fox y su señora? Por ello he venido el día de hoy a plantear los puntos sustanciales de nuestro proyecto en espera de que esta Cámara los recoja en su justa dimensión, sin intentar disminuir los alcances consignados en la reforma constitucional, pues estamos en presencia, tal como lo señala el nuevo texto de nuestra Carta Fundamental, de servicios públicos cuyo interés general exige a nuestros legisladores supeditar los intereses privados a los intereses de la sociedad. Un día, un foro y tantos retos por delante para las cámaras del Congreso de la Unión, entre los que destaca la necesidad de asegurar al órgano regulador el conjunto de las atribuciones constitucionalmente otorgadas para que cumpla sus tareas de regular, promover y supervisar los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Construir la ley convergente es una tarea de enormes dimensiones para las comisiones dictaminadoras que la AMEDI seguirá con toda puntualidad. Por su atención, muchas gracias.